¿Qué hay, mis hermanos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy su servidor Yori Centeno y hoy tenemos un video muy especial, ya que hoy vamos a estar hablando de uno de los autos más legendarios de la marca Volkswagen y uno de los preferidos de todos ustedes, que es el Volkswagen Golf, el MK1. Va a ser un video muy interesante, ya que vamos a tener información de diferentes fuentes, más información adicional mía, o ahora sí que información que ya por default pues sabe uno. Y créanme que es información muy interesante que creo la mayoría, si no es que todos la deberíamos de saber de memoria, para, pues bueno, ahora sí que tener un poco más de cultura sobre lo que es la marca, y pues nunca deja uno de aprender. Así que pues bueno, espero se les haga interesante. Vamos a hablar lo que son datos curiosos, información y demás del Golf MK1. Time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. Antes que todo, ¿por qué se le llama MK1? MK1 no es una abreviación especial de Volkswagen, es simple y sencillamente Mark y la traducción, que es modelo, pero pues se abrevia como MK, así que pues bueno, el término MK lo podemos ver en muchas marcas, en muchos modelos, entonces no es especial de Volkswagen y tampoco del Golf, pero así se adoptó para saber identificar de qué plataforma, de qué modelo estás hablando en cuanto a Golf y Jetta y pues en general otras marcas u otros modelos de la marca Volkswagen. Principalmente el Golf fue una sustitución, ahora sí que se hizo para reemplazar lo que fue el famosísimo y legendario Volkswagen Beetle, el Beetle, el Bochito, como le llamen. Pero, pues bueno, era un nuevo lanzamiento que tenía Volkswagen con una nueva idea y principalmente, pues bueno, cambiar de segmento y ofrecer nuevas prestaciones a sus clientes. ¿De dónde viene el nombre de Golf? Pues bueno, esto se adopta del término de Golf Store, que viene siendo corriente del Golfo, pero únicamente se queda con lo que es el nombre de Golf. Como muchos saben, el auto, pues ahora sí que a diferentes mercados llegó con diferentes nombres. Aquí en México se le adoptó como Caribe y en Estados Unidos se le adoptó el nombre de Rabbit, pero estamos hablando del mismo vehículo, lo que es el Golf MK1, que fue como se adoptó su nombre en Europa, y pues de ahí a diferentes lugares con diferentes nombres. Pero la plataforma es la misma y el vehículo pues bueno es el mismo, tanto igual como prestaciones y motorizaciones pues son muy similares. El Golf se empezó a ensamblar en lo que fue la planta de Wolfsburgo, espero lo esté diciendo bien ya que no conozco bien los nombres, pero bueno, ese es el nombre que yo conozco, de Wolfsburgo, y se empezó a comercializar el 29 de marzo de 1974. Es increíble cómo este auto, desde su lanzamiento hasta la fecha, ya lleva 8 generaciones, cosa que se dice muy fácil, pero no cualquier vehículo ha logrado, y mucho menos en esa transición de tiempo que ha perdurado el Golf, y todos los cambios que ha tenido ya de plataforma, de modelo a modelo, que han sido bastantes. El Golf MK1 fue diseñado por Giorgetto Giugiaro. Gracias a lo que fue el Golf MK1 se inauguró un nuevo segmento que fue el segmento C para los vehículos, que en ese momento pues bueno era inexistente, y no fue el primer vehículo con sus prestaciones similares. No fue el primero, pero fue uno de los más importantes o el más importante hasta la fecha y que ha tenido más generaciones que otros. Entonces yo creo que es mucho mérito lo que ha tenido el Golf, ya que fue de los más importantes hot hatch y principales pioneros de lo que fue este término de hot hatch y en el segmento C. Un dato muy interesante es que hasta la fecha del día de hoy se han vendido aproximadamente 7 millones de Golf. Yo creo que es un dato bastante impresionante y pues bueno, una cifra yo creo bastante envidiable para otros autos y para otras marcas, ya que no es fácil lograr estas cifras. De hecho hay un eslogan que se dice que cada 40 segundos se vende un Golf. Yo creo que es bastante impresionante los datos de venta que tiene este carro y pues bueno, no creo que haya sido por nada, sino por el mérito y por el gran diseño, las grandes prestaciones y los cambios que presentó este carro ante la marca Volkswagen, ya que a diferencia de su antecesor, lo que fue el Volkswagen Beetle, pues bueno, este carro ya tenía diferentes cambios
como en suspensión, una suspensión McPherson. Ya traía un motor delantero transversal, ya contaba con enfriamiento por agua, ya que el Beetle pues solo tenía enfriamiento por aire. Entonces sí había muchos cambios, había muchas novedades para en ese momento de lo que fue el lanzamiento del Golf, que se notara el gran cambio de lo que fue el periodo del Beetle al periodo del Golf, o donde se nota la diferencia de los Air Cooler a los Water Cooler. El peso inicial del Golf es de 790 kilos, ya que no es un carro ni muy grande ni de dimensiones muy amplias, es un peso bastante ligero para un vehículo. Y ya que una de las principales características, pues bueno, fueron las prestaciones de potencia que tenía este carro, ya que aunque no fuera tanto como otros vehículos, pues bueno, el simple hecho y la ventaja que tenía de ser más liviano, pues bueno, se prestaba una compensación peso-potencia bastante interesante. Ya compensación que pues lo que fue en versiones GTI o versiones más deportivas, pues bueno, se notó muchísimo el cambio. Pero bueno, las motorizaciones principales del Golf se les denomina como EA111, que es donde empieza con el motor 1.1. Este es el motor más básico, contaba con una potencia de 50 caballos. Posiblemente hoy en día no se escuche como muchos 50 caballos de potencia, pero bueno, estamos hablando de un carro de los 70s, que era muy diferente la potencia que había en esos vehículos de ese entonces. Yo creo que era un vehículo con prestaciones interesantes. Les digo, aunque no fuera mucha la potencia, pero su ventaja de ser un carro muy liviano, pues bueno, lo llevaba a moverse, así que a trasladarse con facilidad, y no se ocupaba muchísimo ni motor, ni cilindros, ni tanta potencia para mover ese vehículo. Ya después lanzan lo que viene siendo el motor 1.3, igual, pero ahora en cilindrada 1.3, pero ya con 60 caballos, o sea, fue incrementando un poco de potencia y de cilindrada al pasar de lo que fue el tiempo, por lo mismo para que no se quedara atrás ante el mercado ni ante vehículos de motores más grandes y con prestaciones más deportivas. Ya donde se empezó a notar más la diferencia fue con su motor, el 1.5 y el 1.6, que ya tenían 70 caballos de potencia. Pues bueno, ya empezaba a mejorar más, claro que en rendimiento era más, que no era un carro con prestaciones deportivas, pero bueno, para un uso utilitario, para un uso diario, creo que era bastante bueno en lo que hacía. Ya después de haber ahora sí que intercambiado lo que fueron algunas motorizaciones a gasolina, pues bueno, sale lo que es la versión GTD, que ya venía con diésel, que es la misma cilindrada 1.5 con 70 caballos. Pero ahora, pues bueno, consumible de diésel, que eran las mismas prestaciones muy similares, pero pues bueno, con otro combustible nada más. Ya la cosa se pone más interesante cuando Volkswagen decide lanzar el motor LA, el 827, que ya son los de cilindrada 1.8, que ya son los motores más potentes, y ahora sí que fueron los que empezaron a meter a versiones más deportivas o más equipadas de lo que fue el Golf MK1. De todas estas versiones que le estamos hablando, todos contaban con una caja manual de 4 velocidades, que era pues ahora sí que lo más económico y lo más básico en ese entonces. Ya después salieron versiones en automático con 3 cambios, que era la diferencia, la manual con 4 cambios y la automática con 3 cambios. Y pues bueno, cuando salieron los motores el 1.8, el EA, el 827, el carro sube un poco de peso, que sube a 810 kilos, yo creo por diferencia de algunos aditamentos, y cilindrada, pues sí sube 20 kilitos, pero el carro aún así seguía siendo bastante ligero y bastante cómodo de manejar. Dato curioso, en 1976 fue lanzado el primer Golf eléctrico, el Electrogolf, ya que mucha gente piensa que este tema de los autos eléctricos es reciente o es muy nuevo. Claro que no, pues hay muchas marcas, no nomás Volkswagen, muchas marcas empezaron ahora sí que a meterse a lo que es el mercado de eléctricos, y son vehículos que bueno, tuvieron un intento, no sé por qué no pegaron, no sé muy bien cuáles hayan sido las problemáticas, a lo mejor la autonomía, a lo mejor la potencia, pero en 1976 ya existía un Golf MK1 eléctrico, el famoso Electrogolf. En 1976 empieza lo chido, ahora sí empieza lo bueno. ¿Por qué? Porque es el nacimiento de lo que es la mejor versión o la más conocida de lo que viene siendo el Golf, el famosísimo Golf GTI. Hay mucha controversia sobre el nombre de GTI, ya que mucha gente piensa que significa Gran Turismo Internacional, y no, el nombre se le debe a Gran Turismo Inyección, ya que era un auto de Gran Turismo, pero ya con inyección. Fue uno de los principales cambios que hubo del Golf normal o de las otras versiones a lo que fue el Golf GTI, que ya venía con inyección. Esta es una inyección mecánica marca Bosch, yo creo que muchos la conocimos. Ya hoy en día es muy difícil ver un vehículo, un MK1 funcionando al 100 o jalando con su inyección original, inyección mecánica, ya que pues bueno, son inyecciones que aquí en México hasta la actualidad es muy difícil, si no es que hasta imposible hallar repuestos. Entonces ya una vez que fallan, pues bueno, el vehículo termina siendo de carburador, pero en su momento yo creo que a lo que fueron consumos y potencia jalaban bastante bien.
Yo el último carro que tuve con este tipo de inyección mecánica fue hace aproximadamente como 10 años más o menos, que yo tuve un Cabriolet, un MK1. Les voy a dejar por aquí una foto. Hace 10 años que tuve yo ese carro y traía su motor súper original, estaba súper completo ese carro y aún traía funcional al 100% su inyección mecánica. Desconozco si hasta la fecha ese carro sigue jalando, pero bueno, me tocó calarlo con ese y les digo, es algo que cada vez se vuelve más raro, ya que una vez fallando, por lo general se termina quitando esa inyección y pues terminan siendo de carburador. Pues bueno, lo que fueron los primeros GTIs fue lanzado uno con el motor 1600 con 110 caballos de fuerza, que ya era bastante potente para ese entonces, y con el peso de 810 kilos, que le digo que tuvo ese aumento en la plataforma. Pues bueno, era ahora sí que una cifra a lo mejor bastante promediada, ya que pues les digo, la compensación de peso-potencia no era mucho el peso, pero en potencia pues bueno, ya era un carro que se movió bastante bien. Ya después, cuando salió el motor 1.8, que le incorporó el motor 1.8 al GTI, pues cambió un poco la potencia, solo fueron 2 caballos, pero ya una potencia de 112 caballos en un carro de 810 kilos. Para los años 70 que estamos hablando, yo creo que era algo bastante bueno en prestaciones. Y el Golf siguió con su caja de 4 cambios. En la versión GTI fue acondicionada la misma transmisión, se usó la misma transmisión que las otras versiones, ya que la idea era darle un manejo más deportivo, ya que yo no concuerdo mucho con las versiones modernas de lo que viene siendo el Golf. Yo entiendo que la tecnología va cambiando, pero para mí el último GTI que fue genuinamente un GTI, yo podría decir que fue el MK6, ya que era un GTI de 2 puertas, interiores en Interlagos, en tela y con caja estándar. Entonces, para mí ya del MK7 para acá, pues bueno, yo creo que se perdió esa esencia de lo que es el Golf GTI genuino, el GTI original. Eran cosas que identificaban bastante a lo que era un GTI de las primeras generaciones. De los primeros cambios que sufrió lo que fue la versión GTI en el MK1, pues bueno, podemos ver lo que son los stickers laterales, ya que las otras versiones no los traían. Lo que era la franja en la parrilla, un contorno rojo en lo que era la parrilla, que igual otras versiones no lo traían. Y pues bueno, los emblemas de GTI, que yo creo que es un emblema que toda la gente conoce desde hace muchos años, y pues más que nada el renombre que hizo un emblema, una versión de un carro, lo que fue el GTI, es bastante importante y bastante conmemorado para lo que es el mundo automotriz, el término GTI. En cifras de velocidad, pues bueno, hoy en día hay carros muy potentes, hay carros muy modernos con diferentes sistemas que llegan a velocidades impresionantes, pero lo que fue el GTI y el MK1, su velocidad era de arranque de 0 a 100, pues bueno, la hacía en 9.2 segundos, que suena bastante lento hoy en día, pero les digo, estamos hablando de un carro de los 70s, con prestaciones, pues ahora sí que hasta cierto punto económicas, porque no era un carro muy caro. Pero, pues bueno, ese era su 0 a 100 de 9.2 segundos. Que hoy en día suena ridículo, hoy en día ningún carro da ese tipo de prestaciones. Pero bueno, para los 70 era algo bastante bueno. Y lo más interesante es que se vendió con una velocidad límite de 182 km por hora. Yo jamás he podido comprobar esa velocidad. No he sabido a alguien que en un GTI original haya llegado a esa velocidad. Si ustedes saben de alguien que lo haya logrado, les digo, yo la verdad nunca he podido llegar a esa velocidad en un MK1, pero pues bueno, esas fueron las prestaciones con las que el carro se ofrecía: un 0 a 100 de 9.2 segundos y una velocidad límite de 182 km por hora, que es sorprendente, la verdad. Si en verdad los daba, a mí se me hace sorprendente que un vehículo de 4 cilindros y de los 70 diera ese tipo de velocidades. Digo, yo nunca lo he visto, ni he sabido de alguien que lo haya hecho, pero pues bueno, son los datos con los que se vendía el vehículo. Su lanzamiento en 1974, después de 3 años, por fin llega el Volkswagen Golf a México, pero bueno, no llega con el nombre de Golf, llega con el famoso nombre de Caribe. El Caribe en México llega en el 77 y dura hasta 1987 en lo que es venta aquí en el país de México. Hay una versión que cuenta que el nombre de Caribe, pues bueno, viene del mar Caribe, por lo cual así se le puso, pero inicialmente hay una versión que cuenta que el que propuso ese nombre fue ni más ni menos que el expresidente Luis Echeverría, para promover el turismo en esa zona. Parte fundamental de lo más importante de este video, yo creo que es más, lo más importante que se van a llevar de este video, es el nombre de Caribe. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, se llama el Caribe, no la Caribe, no la Caribita.
Yo no sé por qué ha surgido mucho ese nombre de llamarle la Caribe. No sé por qué la gente le puso ese nombre, o no sé de dónde lo sacaron, la verdad desconozco. No sé si sea porque la gente lo ve como pues una vagoneta, una variante. No sé por qué le pongan ese nombre o porque lo ven como una guayín. Pero es un hatchback, o sea, no tiene nombre de mujer, es Caribe, el Caribe. Y les voy a poner por aquí lo que es el flyer de lanzamiento del vehículo para que lo vean, como en el mismo flyer dice el Caribe o Caribe, no dice la Caribe. En Volkswagen estamos dando forma a los automóviles del futuro, trazando con rigor matemático los perfiles aerodinámicos del nuevo Caribe, que reducen su resistencia al viento e incrementan su eficiencia en consumo de combustible, como este spoiler integral. La línea del Caribe no es producto de la casualidad, sino el resultado de diversas transformaciones, minuciosamente modeladas, verificadas y perfeccionadas con precisión micrométrica. Y aquí el resultado: el Caribe, el Caribe, el Caribe, el Caribe, el Caribe, el Caribe, el Caribe. La cámara acústica demuestra que su diseño es perfectamente silencioso. La época exige automóviles de diseño avanzado. En Volkswagen los estamos construyendo. Caribe, una bella pieza de ingeniería automotriz. Hay que manejarlo para creerlo. Quédenselo, grábenselo muy bien porque es el dato más importante, yo creo, del video. El Caribe llega aquí a México en su versión más básica, que es de 5 puertas y con una transmisión estándar de 4 velocidades. Era su inicio de venta, con lo más básico, ahora sí que entrando a un nuevo mercado y pues bueno, con una nueva propuesta a lo que era el país de México. Llega con su motorcito, el 1.6 con 66 caballos. Les digo, estamos hablando de que la versión inicial que llega aquí a México era la más básica y pues llegó con estas prestaciones. Ya un año después de su lanzamiento aquí en México, para 1978, llega ahora sí la versión con 3 puertas, que bueno, yo creo que fue uno de los favoritos ya, en lo que fue un aspecto más deportivo. Ya no se ve tanto como un auto tan utilitario, tan familiar. Ya con el simple cambio de cambiar de 5 puertas o a 3 puertas. Y pues bueno, voy a aclarar para la gente que a lo mejor no entiende el término 5 puertas. Mucha gente le llama 5 puertas porque la cajuela también la cuentan como puerta. Entonces por eso se le llama 5 puertas o 3 puertas. Pero pues bueno, para 1978 es cuando empieza a venderse aquí en México el Caribe de 3 puertas. Para 1978 al igual llega una versión diferente, que es el Caribe L, que este ya tenía la diferencia del otro, que no era una versión tan austera o tan básica, y llega con su radio AM y pues bueno, unos pequeños de cambios ya con las defensas cromadas. Pero pues bueno, ya se empezaba a ver así que el cambio de versiones de lo más básico a versiones ya como el L aquí en México. Ya para lo que fue 1979 llega a México lo que es la versión GL. Este ya contaba con lo que es un limpiador trasero, en el que viene siendo el medallón, y con cabeceras en los asientos, ya que las otras versiones no contaban con este tipo de equipamiento. Y se empieza a comercializar lo que es la versión automática, en lo que es la versión L y GL aquí en México, con una transmisión igual de 3 cambios como la inicial. También para 1979 fue el lanzamiento del famosísimo Golf Cabrio, que era una versión igual a lo que era el Golf, pero pues descapotable, era la diferencia. Y este fue ensamblado en Casa Karmann, que eran las diferencias que tenía de lo que era el Golf clásico tradicional. Pues bueno, ya era un carro descapotable, una nueva versión querida por muchos. Mucha gente nunca le han gustado lo que son las versiones Cabrio, pero bueno, a mí siempre se me ha hecho bastante bonito lo que es el Cabriolet en MK1. Un dato también muy curioso de lo que fue el Golf Cabrio en MK1, que se siguió ensamblando o se siguió esa misma línea de lo que fue el MK1 hasta el 2010 en Sudáfrica. Entonces hay Golf MK1 Cabriolet modelo 2010. Es un dato muy curioso que a lo mejor mucha gente no conoce. Y pues bueno, en lo que fue el paso del tiempo también tuvo una adaptación o tuvo cambios lo que fue el Golf Cabrio, ya que en su lanzamiento pues era muy similar a lo que era el MK1 normal. Ya después sufrió algunos cambios estéticos, se hicieron un tipo body kit, entonces ya las fases eran diferentes, ya adoptaban una forma más noventera, más ochentera. Entonces sí cambió bastante ya lo que fueron las últimas versiones del Cabrio MK1.
Para 1980 sufre uno de los cambios más radicales, lo que fue el Caribe, ya que cambia su frente tradicional de faro redondo a lo que es el frente de faro cuadrado o faro rectangular, como mucha gente le llama. Este cambio fue aceptado por mucha gente le gustaba, mucha gente no. A mí en lo particular nunca me ha gustado el faro cuadrado en el que es el Golf. De hecho, yo si tuviera o si volviera a agarrar un MK1 como proyecto, lo principal que haría, si no trae faro redondo, pues bueno, sería hacer el cambio a faro redondo, ya que el faro cuadrado nunca me ha gustado. Pero curiosamente en Europa este tipo de frentes de faro cuadrado, de faro rectangular, son muy cotizados, entonces allá no fue común, allá nunca se vio ese tipo de frente. Entonces en Europa se volvió algo muy cotizado y pues son piezas que son bastante raras ver en Europa. Para lo que fue 1981 sigue sufriendo cambios el Golf, ya que antes contaba con una calavera cortita, que era la calavera inicial, a un cambio de una calavera ya más larga, un poco más moderna. Pues bueno, más que nada ese cambio principalmente a lo que se dice fue por asimilarlo más a lo que era su hermano, el Jetta, que traía una calavera similar. Entonces ahí se tomó como referencia para hacer ese cambio de calavera, esa transición de calavera corta a calavera larga, basándose en el Jetta. Ya en lo que fue 1983 se hacen algunos cambios en las versiones de lo que fue el Caribe aquí en México, y lo que es la versión básica cambia con el nombre de Caribe L, y lo que es la versión C cambia al nombre de GL. Son nuevos nombres que adoptan en el mismo equipamiento, pero bueno, cambiaron lo que fueron los nombres nada más aquí en México del Caribe. Ya para el siguiente año, lo que fue 1984, ahora sí llega aquí a México lo que viene siendo el Caribe GT, que era nada más ni nada menos que la misma versión que el GTI, pero bueno, ya por fin puesto aquí en México con el nombre de Caribe GT, pero les digo, trae el mismito equipamiento de lo que fue la versión europea, pero pues bueno, en Europa se vendió como Golf GTI, aquí en México se vendió como Caribe GT. El Caribe GT llegó a México con su motor 1800 con 85 caballos, fue la primera versión que llegó aquí del Caribe GT, de lo primero que se empezó a vender como Caribe GT. No era mucho, les digo, pero pues bueno, fue lo primero que pudimos tener aquí con versiones ya más deportivas de lo que fue el Caribe. Este motor 1800 venía con lo que era un carburador de doble garganta, ahí acompañaba una transmisión de 4 cambios en estándar también. Estamos hablando de puras transmisiones manuales en su mayoría, ya que fueron las primeras prestaciones que trajo el Caribe GT aquí a México. Era fácil diferenciarlo del Caribe GT a las otras versiones, ya que pues bueno, llegó aquí a México con su spoiler, que era un spoiler o un lip más grande, igual a la versión europea. Era fácil distinguir de las otras versiones por lo que era el lip, les digo, era el mismo lip o el mismo estilo del que tenía la versión europea del GTI, pero pues bueno, aquí con el nombre de Caribe. Y tuvo otros cambios, por ejemplo ya incluía en el tablero lo que era el clúster, ya venía con tacómetro, ya que las otras versiones no traían. Uno de los cambios más notables en interiores fue el cambio de asientos, que ya el Caribe GT se vendió con lo que fueron los asientos Recaro del MK1. Son muy conocidos por las raquetas, sus raquetitas ya que traían de cabeceras. Entonces fue la primera vez que hubo este tipo de equipamiento ya del Caribe aquí en México. Les digo, lo principal fue el tacómetro, los asientos, el lip, y también ya venía acompañado en una consola con instrumentos, ahora sí que con medidores, la consola central, que las otras versiones pues bueno también carecían de eso. Pues sí hubo bastantes diferencias y equipamiento de lo que fue el Caribe GT a las versiones más austeras o más básicas de lo que fue el Caribe aquí en México. Una de las cosas también más notables del Caribe GT fue que salió con sus rines 13, la versión Spider, unos rines muy comunes, muy conocidos aquí en México, que pues bueno, todos sabemos que son los rines que acompañaban la versión de lo que fue el Caribe GT. También para 1983 sale a su lanzamiento lo que fue la versión Pirelli del Golf, fue la primera versión del GTI Pirelli. Fue un carro ensamblado en Francia, a diferencia de sus otras versiones. Y pues bueno, este carro tenía las prestaciones muy similares a lo que era el GTI normal, pero con algunos cambios, algunos aditamentos diferentes, como lo que fueron los rines, los Pirelli, que es yo creo lo más fácil de diferenciar. Es fácil identificarlos porque ahora sí que todo lo que es el contorno del rin, pues marcan lo que es una letra P de Pirelli, muy emblemática de la marca Pirelli. Y pues bueno, son rines de 14 pulgadas, ya que pues todas las demás versiones habían traído rines de 13 pulgadas, entonces ahí se empieza a notar el cambio, que se ve una versión un poco más deportiva de lo que fue el Golf. Lo que fue el Golf Pirelli fue lanzado con un motor 1800, pero ya de 136 caballos, que ya era muchísima potencia para la época, y prestaciones muy deportivas, a diferencia, les digo, de otras versiones o de otro equipamiento del GTI. Es fácil identificar lo que es el Golf Pirelli por su gama de colores que fue en la que salió, que fue en colores como el rojo Marte,
verde metálico, blanco alpino y color azul Helios. Esos fueron los 4 colores en los que fue lanzado la versión Pirelli, y es más fácil identificarlo por los colores del carro, que no salió en las otras versiones, ¿verdad? Y les digo, los aditamentos como los rines también, que son unos rines en medida 14, los famosísimos Pirellis o P-Slope o Pirelli Slope, como les llama mucha gente. Son los nombres que tienen, como la gente entusiasta los conoce, los rines Pirelli. Son unos rines que a mí siempre me han gustado bastante, nunca he podido hacerme de algunos, estuve muy cerca de hacerme de unos, pero solo eran 3 piezas, entonces preferí dejarlos pasar y pues bueno, esperar más adelante si por ahí sale un juego de rines Pirelli, de una versión Pirelli, ya que no me gustaría ponérselos a un Caribe, pero me gustaría tenerlos nada más como de recuerdo. En 1986 llega a México lo que es la versión del Caribe City, que es una nueva versión, un relanzamiento por así decirlo, de lo que fue el Caribe C, una de las iniciales versiones que hubo aquí en México, pero ahora viene con este nombre de Caribe City. Este llega a México en 2 colores, que es el azul turquesa y el gris perla, y con una tapicería igual en color gris perla. También para 1986 es el lanzamiento de lo que viene siendo el Caribe Pro. Muchos dicen por Pro de profesional, otros dicen que Pro de provocación, pero bueno, esa es la versión que sale en 1986, Caribe Pro, que tiene algunas diferencias a lo que es el Caribe GT, y pues bueno, es una de las últimas versiones que sale aquí en México. Tiene algunas diferencias como vienen siendo los stickers laterales, que vienen con lo que es el nombre de Pro. Los interiores vienen con unos asientos Volkswagen con una tapicería especial de la versión Pro, y pues bueno, algunos cambiecitos de lo que fue el frente, las defensas a color del carro, cambiecitos muy simples pero que se ven bastante bien. Pero este carro fue una de las ediciones especiales más limitadas de lo que fue el Golf o el Caribe, más que nada el Caribe aquí en México, ya que solo se vendieron 1000 unidades, 500 en rojo tornado y 500 en color negro Onyx. Esos eran los nombres de los colores en los que se vendió el Caribe Pro aquí en México. Una de las principales características que cambió del Caribe Pro a las otras versiones, pues es la parrilla, que ya trae faros antiniebla en la misma parrilla. Pues bueno, es muy fácil de frente identificar un Caribe Pro por la parrilla. Enseguida vamos a hablar de lo que es la Volkswagen Caddy o Volkswagen Rabbit Pickup de 1979 a lo que fue 1982, que es una variante del MK1, pero pues bueno, como el nombre lo dice, en Pickup, ya que mucha gente a la Caddy le dicen el Caddy, que también no sé de dónde sacan ese dato o ese nombre, porque pues bueno, la misma marca lo vendía como Rabbit Pickup o como Volkswagen Caddy. Salió de 1979 a 1982, fueron pocos años de producción, lo cual las vuelve pues muy escasas, y estas únicamente llegaron a lo que fue el mercado de Estados Unidos, no se vendieron en México. Entonces todas las que se puedan ver aquí en el país, pues bueno, son importadas, son legalizadas, no hay nacionales 100%, ya que para esta parte pues no llegaron nacionales 100%. Pero pues bueno, yo como saben tuve una Caddy. Si les interesa o les gusta lo que son el MK1 de Caddy o de Rabbit, les recomiendo que se pasen a mis videos y por ahí puedan checar el video que le hicimos, ya que era una Caddy para mi gusto bastante bonita. Esta versión de lo que viene siendo el MK1, como les menciono, es una pickup. En lo que es en Europa se vendió con el nombre de Caddy, y lo que fue en el mercado estadounidense se vendió con el nombre de Rabbit. ¿Por qué pasó esto? Bueno, como una de las marcas principales de General Motors en Estados Unidos, y mucha gente conoce los Cadillac, para que no hubiera esa confusión de Caddy, Volkswagen, y Caddy de Cadillac, ya que mucha gente en Estados Unidos hace referencia a los Cadillac con el nombre de Caddy, entonces prefirieron importarla con el nombre de Rabbit Pickup. Entonces esa fue la diferencia, que en Europa se vendió como Caddy y en lo que fue el mercado estadounidense se vendió como Volkswagen Rabbit Pickup. Entonces les digo, 100% es una pickup, ya que por ahí mucha gente me decía de mi Caddy, la que yo tenía, que el Caddy, y les decía, pero ¿por qué el Caddy? No, pues ya ves que es el Caribe. Y yo le decía, no, es que este sí es la Caddy, no es el Caddy, va. Pero pues bueno, confusiones que se van haciendo de voz en voz o de desinformación. Pero pues bueno, aquí le estamos dando lo que es el dato más correcto que yo conozco. Y pues bueno, siguiendo con lo que es el mercado estadounidense, en lo que fue el Volkswagen MK1, pues bueno, este llegó al mercado estadounidense en lo que fue 1974, pero se estaban vendiendo en la fecha de 1974 como modelo 1975, o sea, un año adelantado, pero así fue como llegó lo que fue el MK1, el Golf, en el mercado estadounidense, pero igualmente no llegó con el nombre de Golf, también se importó con el nombre de Rabbit.
Entonces todos los que se ven con el nombre de Rabbit, pues porque son del mercado americano, estadounidense, y pues bueno, tampoco no entró el nombre de Golf. Las primeras versiones de Rabbit llegaron como el Rabbit L y el Rabbit C, que fueron las primeras versiones que entraron, que introdujeron en lo que fue el mercado estadounidense. Estos llegaron del mercado 100% importado, eran 100% ensamblados en Alemania. Traían una motorización 1.5 con 70 caballos, pero todo lo que llegó al mercado estadounidense, todo en su totalidad, se podría decir que era 100% alemán. Ya todos los que llegaron al mercado americano llegaron con su inyección mecánica, con la Bosch, a diferencia de los que se mandaron para acá, para México. Para lo que fue en 1977, sale una edición especial que se le pone el nombre de Rabbit Champagne. Esta versión sale como haciendo un homenaje a lo que fue 1 millón de ventas de lo que fue el Golf MK1 y salió esta versión. ¿De dónde viene el nombre de Rabbit? Pues bueno, mucha gente lo hace mención porque al ser un hatchback pequeño se movía como un conejo ante lo que eran los muscle car de aquel entonces o los pony car de Estados Unidos. Entonces al ser un carro pequeño, muy ágil, pues bueno, se le hizo la mención de lo que era un Rabbit, un conejo. La otra versión cuenta que para lo que fue la introducción al mercado del Rabbit en Estados Unidos, que fue para 1975, pues bueno, en el calendario chino lo marcaba como el año del conejo y pues bueno, por cuestiones de tener buenas vibras de ventas, pues entró con ese nombre de lo que era Rabbit o el conejo. Para lo que fue 1983 llega una nueva versión que se llama el Rabbit Wolfsburg. Fueron nuevas versiones ya que estuvieron sacando y junto a este salen otras dos versiones, las cuales eran el Rabbit LS y pues el famosísimo Rabbit GTI. El Rabbit GTI llegó al mercado americano con su motor 1.8 pero con una restricción de 90 caballos, lo cual mucha gente pues ahora sí que no quedó muy conforme con lo que fue la potencia del Rabbit, ya que pues bueno, en otros países se vendía con más potencia. El problema principal fue ahora sí que el reglamento de emisiones que manejan en Estados Unidos, por lo cual se tuvieron que poner como aditamento unos catalizadores que fueron los principales culpables que se le bajó potencia a lo que fue el Rabbit. Entonces por eso en el mercado estadounidense se vendió con 90 caballos de potencia, pero con su caja de quinte y su inyección mecánica Bosch. El Rabbit termina su venta en 1984, ya que pues bueno, para estas fechas sale a suplirlo lo que es el Golf MK2, pero esa es otra historia. A la gente que es amante del Caribe, del Golf o del Rabbit, pues bueno, como pueden saber, cada vez son más escasos, hallaron en buenas condiciones, cada vez se vuelve más difícil y pues por consecuente los precios suben. Así que pues bueno, yo les recomendaría a la gente que tiene uno, pues que lo guarden, que no lo vendan. La verdad son carros que están subiendo muchísimo de precio. Pero bueno, mis hermanos, hasta aquí dejamos el video. Espero les haya gustado. Y pues bueno, espero y poder hacer más versiones de este video, ya que se me hizo un poco complicado porque es mucha información. Pero pues bueno, esperamos hacer la del MK2, MK3 y así. Y espero también pues a ustedes les guste y se les haga interesante. Nos vemos en otro próximo video, mis hermanos, que estén muy bien, que tengan muy buen fin de semana. Y cámara, camaroncillos, y ya saben que si no traen un Hondita, váyase por la banqueta.